Dentro de un mes, el Santo Padre Francisco aterrizará en Bogotá, si Dios quiere. Estamos ya a 6 de agosto y él llegará el 6 de septiembre. Esto significa que entramos en el último mes en el cual vamos a prepararnos de una manera muy especial para la venida del Papa. Pidámosle al Señor que Él nos conceda la gracia de poder entender su palabra para que el corazón se nos vaya abriendo también para escuchar lo que el Papa nos trae como aplicación del Evangelio a nuestra vida personal y comunitaria. Hoy es la transfiguración del Señor. Es uno de los pasajes más hermosos del Evangelio. Escuchemos con mucha atención. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En cierta ocasión llamó Jesús a Pedro, a Santiago y a Juan su hermano, y los llevó a un monte alto y apartado, y se transfiguró delante de ellos. Su rostro se puso brillante como el sol, y su vestido se volvió blanco como la luz. De pronto se les aparecieron Moisés y Elías que hablaban con Jesús. Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: Señor, qué bueno que estemos nosotros aquí. Si quieres, hago aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba él hablando cuando apareció una nube luminosa que se posó sobre ellos. Entonces se oyó una voz que salía de la nube y decía: Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo mi complacencia. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos se postraron en el suelo, llenos de temor. Jesús se acercó, los tocó y les dijo: Levántense, no tengan miedo. Y al levantar la vista, no vieron a nadie más que a Jesús. Cuando bajaban del monte, les ordenó Jesús que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Palabra del Señor. Para comprender bien el episodio, ese momento maravilloso de la transfiguración del Señor, podríamos hacer como 3 consideraciones. La primera: después de un tiempo en el que los discípulos han estado siguiendo al Señor y después del anuncio que el Señor les hace de su pasión y de su muerte, anuncio que perturbó profundamente a los apóstoles, no sabían qué pensar, no entendían, sentían miedo, el Señor lleva a un grupo pequeño de sus apóstoles a el monte Tabor, los sube a la montaña. Hagamos nosotros ese mismo camino de los apóstoles. Subamos con el Señor Jesús a la montaña. Subamos llevando en nuestro corazón todas nuestras inquietudes, todas nuestras preguntas, todas nuestras angustias, también sintiendo todo el peso de nuestras limitaciones, todo el peso de nuestros pecados. Pero sigamos al Señor, sigámoslo, subamos con Él al monte. Segunda consideración: ¿qué sucede en el monte? El Señor no empieza a responder a las preguntas de los discípulos, sino que el Señor se transfigura delante de ellos. Y como nos dice el Evangelio de Lucas, estaba también con él, con la transfiguración del Señor aparecen también Moisés y Elías y hablan con él acerca de su éxodo, es decir, de su pasión, de su muerte y de su resurrección. Lo que significa la transfiguración del Señor es precisamente la realidad de que en Cristo, muerto y resucitado, es Dios mismo el que se nos entrega, el que se nos manifiesta. Y por lo tanto nos concede la posibilidad de responder a todas nuestras preguntas, no con teorías, no con doctrinas, sino con el encuentro personal, con ese amor misericordioso del Padre, manifestado en Cristo y que se nos entrega por medio del Espíritu. En el monte también nosotros contemplemos a Cristo transfigurado. Contemplemos hoy la belleza del Señor que nos ama hasta el extremo de entregarse por nosotros para darnos la vida. Los discípulos, y esta es la tercera consideración, quedan como absolutamente desconcertados de lo que han vivido allí en el monte. Y el Señor los trae a la realidad diciéndole: levántense, no teman. Esta es una palabra que el Señor nos dirige a nosotros. Tenemos que seguir nuestra vida.
tenemos que seguir el camino de nuestra existencia. Pero después de contemplar al Señor muerto y resucitado, vamos a tener todo el valor, todo el ánimo, toda la fuerza necesaria para poder vivir nuestra existencia llenos de luz y de paz. Es importantísimo esto, importantísimo. Ustedes ven ahí en el relato de la transfiguración, nos encontramos como toda una presentación de lo que tiene que ser la existencia del cristiano, del auténtico discípulo misionero del Señor Jesucristo. Somos, como todos los seres humanos, gente llenas de interrogantes, llenas de inquietudes, llena también de cuestionamientos profundos acerca del sentido de la vida, etcétera, del dolor. Pero si acudimos a Cristo y permitimos que Él nos muestre la belleza de su amor misericordioso en su muerte y su resurrección, es decir, si nos encontramos personalmente con Él, entonces vamos a poder bajar del monte sin temor. Es decir, vamos a poder vivir toda nuestra existencia, aún en medio de las luchas y de las dificultades y de los problemas, vamos a poder vivirla siempre en paz, en alegría, porque tenemos la fuerza profunda de la resurrección del Señor que nos da la vida en medio de las situaciones de muerte que vivimos en este mundo. Y de esa manera vamos encaminándonos hasta el encuentro definitivo con Dios más allá de nuestra muerte. El Papa Francisco indudablemente que nos mostrará de una manera muy clara el rostro del Señor Jesucristo muerto y resucitado por nosotros. Dios quiera que la visita del Papa contribuya a que cada uno de nosotros nos encontremos con el Señor. Empecemos a vivir esa experiencia profunda de nuestra adhesión a Él por la fe y por el amor, y nos llenemos de esperanza. Y de esa manera seamos capaces de cambiar este mundo, cambiar nuestra Colombia tan afligida por la violencia y por la injusticia. Por eso el lema de la visita es: damos el primer paso, porque queremos que esa visita del Papa sea verdaderamente un encuentro con Él, con el Señor Jesucristo, un encuentro con aquel que nos salva, para que seamos capaces de caminar juntos en la construcción de un mundo mejor. Abramos nuestro corazón al Señor y permitámosle que Él ilumine nuestra vida con la luz de su gloria. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.